ejercicio. Me falta conocer la coordenada en Y. ¿Cómo obtendrían ustedes la coordenada en Y? Tomando la expresión original y sustituyendo el valor encontrado de x. Tomando la expresión original, entonces tenemos y es igual a menos 4 por 3 medios al cuadrado más 12 por 3 medios menos 9. Si realizamos esta operación, vamos a obtener un valor de x. Si no estoy mal, igual a 0. ¿Alguien puede confirmar esa información? Sí, ingeniera, así queda. ¿Sí? Bien, entonces acá el vértice toma un valor de 0. Entonces ya tenemos el dato acá de la primera parte, ya conocemos el vértice. Entonces yo puedo imaginarme en mi eje de coordenadas dónde colocar mi punto crítico, dónde colocar mi vértice. Pero yo necesito saber al mismo tiempo si conozco el vértice, solo conozco la cuadrícula y conozco un punto. Pero no sé si mi parábola va a abrir hacia arriba o hacia abajo. Entonces, para eso voy a necesitar calcular la segunda derivada. Para, a través de ese criterio, poder graficar. Entonces, ahora vamos a calcular la segunda derivada. Aquí. Entonces, tenemos que la segunda derivada va a ser igual a menos 8. Siendo un valor negativo, ¿es un punto máximo o un punto mínimo? Punto máximo. Por ser negativo, al contrario a menos, entonces es un punto máximo. ¿Qué quiere decir que sea un punto máximo? Si yo quiero graficar esta parte, si yo quisiera graficar mi ecuación, mi parábola, perdón, x, y, y tenemos el punto 1.5, este sería el punto crítico. Entonces, ¿hacia dónde abriría si es un punto máximo? Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, mi parábola iría en esta dirección. Ahora, díganme ustedes, hasta el momento de las instrucciones que nos dan, segunda derivada, grafique la parábola, utilizando la segunda derivada, determine si el vértice de la parábola es máximo o si es mínimo. Entonces, a eso ya lo tenemos listo y ahora grafiquemos la parábola. ¿Qué creen ustedes que le hace falta a mi gráfica para poder definirla de mejor forma? ¿Dónde va a cortar en el eje Y? Exacto. Entonces, ya ustedes conociendo el panorama de la parábola, ya saben para dónde va. Obviamente aquí no van a encontrar valores donde toque el eje X porque ya sabemos que solo lo toca en el punto crítico. Entonces no es necesario encontrarlo. Pero sí es necesario que calculen en qué valor está tocando al eje Y. A ver, según lo que han estudiado, ¿cómo vamos a encontrar ese valor del eje Y? Con la función original, sustituir
X con valor de 0. Excelente. Entonces, tenemos la función original porque la original es esta función negra que yo estoy dibujando, la parábola, ¿verdad? Entonces, en esa función, yo voy a sustituir el valor de x0 porque es el valor que tiene x cuando yo voy sobre el eje y. Entonces, acá sería 0 al cuadrado más 12 por 0 menos 9. Entonces, ¿en qué punto va a tocar al eje y? En menos 9. Entonces, aquí colocan en sus procedimientos intercepto en eje y ese sería el procedimiento, ¿verdad? Acá vamos a ver que es en 2, 4, 6, 8, no me va a alcanzar el espacio. Entonces, aquí. Y 10, entonces aquí va a tocar al eje. Para graficar va a ir en una forma más o menos así. Muy bien. Ahí entonces tendríamos el valor de nuestro intercepto en el eje Y. Luego dice la recta tangente cuando la pendiente de dicha recta sea 0. Entonces me está diciendo que la pendiente de la recta tangente es 0. Entonces, ¿cuál sería la ecuación cuando la pendiente es 0? Cuando un punto es de esta parábola que tengo dibujada acá, cuando su pendiente va a ser 0. Cuando la pendiente va a ser 0 en una recta. La pendiente, para que una recta tenga pendiente igual a 0, ¿cómo tiene que ir? ¿De forma horizontal o de forma vertical? Horizontal. Horizontal. De forma horizontal. Entonces yo necesito que la pendiente de esa recta sea 0. Entonces voy a trazar una recta en este punto de acá. ¿Será que esa recta tiene una pendiente igual a 0? Sí, ingeniero. Sí. Sí, ¿verdad? Porque ese punto sabemos que tiene pendiente 0. Entonces, ¿cuál sería la ecuación para esta recta tangente? Esta es la recta tangente, que está en verde. Entonces, ¿cuál sería la ecuación? Entonces, la ecuación de la recta tangente va a ser y es igual a 0. Entonces, la podemos colocar aquí. Recta tangente es y igual a 0. ¿Dudas hasta el momento? ¿Ya resolvieron la mayoría de estos ejercicios? Sí, ingeniero. Sí. En todos se hace el mismo procedimiento, ¿verdad? Entonces, este procedimiento sí es bastante mecánico, es la misma
el mismo procedimiento. Quisiera saber si resolvieron la cúbica. Si se dan cuenta, todas tienen la variable x elevada al cuadrado. Eso sí, ya lo notaron. Pero ¿qué pasa en la número 6? A ver, ¿qué pasa en la número 6? Esa es cúbica. Es cúbica, ¿verdad? Entonces, en ese caso, siendo cúbica, va a pasar lo siguiente. ¿Qué característica tienen las funciones cúbicas? ¿Será que tienen solo un punto mínimo y un máximo? No. No. Lo que tienen es que tienen, en la cúbica, por ejemplo, tiene 2 puntos de inflexión, se van a llamar de inflexión. Entonces vamos a ver cómo se resolvería esto. ¿Les parece bien? ¿O ya la tienen resuelta? Esa no la puede resolver. ¿Sí o no? No, esa sí no la pude resolver. H de x es igual a x por x menos 1 al cuadrado menos 6. Entonces, para cualquier función, ustedes tienen que desarrollar el término, ¿verdad? Para poder expresarla. Entonces, para empezar a sacar primeras derivadas, vértices, etcétera, primero tenemos que desarrollar la operación que está acá. Entonces, para ese binomio al cuadrado, sabemos que se forma un trinomio. Primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, menos 6. Entonces, eso va a ser igual a que h de x sea x al cubo menos 2x cuadrado más x menos 6. Teniendo esta expresión, ahora podemos calcular los mismos puntos. Sabemos que acá no será un vértice, pero vamos a calcular los puntos críticos. Igual, aquí lo que sabemos es que van a ser más de uno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Con el criterio de la primera derivada, entonces vamos a hacer la primera derivada, que es 3 al cuadrado menos 4x más 1. Teniendo esa expresión, sabemos que para encontrar el punto crítico, la pendiente debería de ser 0. Bajo el enunciado que ya conocemos, que dice que la pendiente de la recta tangente es igual a la primera derivada de la función. Y que en el punto crítico, la pendiente va a ser igual a 0. Entonces acá igualamos a 0, 3x cuadrado menos 4x más 1. Y tenemos una ecuación cuadrática. De esta forma vamos a obtener dos valores de x. Voy a resolverlo en este caso por vieta, que es menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 veces a por c, dividido 2 veces a. ¿Qué valores les queda x sub 1 y x sub 2?
¿Tienen ahí el dato? Quedan 9 minutos todavía. Aquí tenemos que x1 me da 1 y x2 me da 1/3. Ahí sí pueden, me confirman esa información. ¿Siguen viendo en pantalla, no? Se ve, ingeniera, y sí me dio lo mismo. Bueno, gracias. Entonces, acá tenemos los dos valores de x para los puntos críticos. Entonces, nosotros necesitamos conocer los valores de y. Y para el punto 1 y y para el punto 2. ¿Cómo los vamos a obtener? Los vamos a obtener sustituyendo en la ecuación original, ¿verdad? En este caso, tendríamos que sustituirlo en x1 al cubo menos 2 por 1 al cuadrado más 1 menos 6. Y el 1/3 igual en la expresión original, que en este caso nos quedaría sustituido de la siguiente forma. Entonces acá tendríamos ya los dos puntos críticos. Entonces, según mis cálculos, acá me quedan para y menos 6 y este valor lo voy a dejar en decimales como menos 5.85. Entonces, los dos puntos críticos, en este caso, serían 1, menos 6 y 1/3, menos 5.85. Luego de calcular los puntos críticos con la primera derivada, nos habla de calcular con la segunda derivada el valor, si este punto es un máximo o es un mínimo. Entonces, tomo la segunda derivada de h de x, que en este caso son 6x menos 4. ¿Y qué voy a hacer con este valor? Ya que tiene el valor de x, entonces vamos a ver si es un punto máximo o mínimo de la siguiente forma, sustituyendo en la segunda derivada estos dos valores para x. Entonces acá x de 1 va a ser igual a 6 por 1 menos 4. Y acá nos queda un 2. Luego, en la misma segunda derivada, vamos a sustituir ahora el segundo valor de x para el punto crítico, que es 6 por 1/3 menos 4. En este caso es menos 2. Entonces, ¿qué podemos concluir del punto 1, menos 6? Vamos a concluir según este valor, que es un punto máximo o es un punto mínimo. Punto mínimo. Es un punto mínimo. Y en la parte de la que aparece aquí a mi derecha, donde la segunda derivada toma un valor negativo
para x un tercio, entonces nos hace concluir que eso es un punto máximo. De esta forma, ya tenemos la gráfica. Esta gráfica se las voy a mostrar. Permítanme, la tengo por acá. Entonces, tengo por acá la gráfica y tengo graficados también los valores para los dos valores de inflexión, ¿verdad? Donde se vuelve un punto máximo y un mínimo y donde la gráfica cambia su dirección. Entonces es su punto de inflexión. Creo que no les... ¿Sí les estoy compartiendo o sí? Si se dan cuenta, acá sí es necesario que calculen los puntos donde toca el eje. Por ejemplo, acá está la ordenada al origen que es 0,-6. Ya saben ustedes que acá en la función original sustituyen para x es igual a 0. Y acá en la función original despejan para x, ¿verdad? No creo que veamos una cúbica en un parcial, pero es bueno que conozcan cómo deberían de trabajarse. ¿Dudas hasta el momento? ¿Dudas? ¿Comentarios? Escucho propuestas para resolver más ejercicios. Todos los ejercicios de esta parte se resuelven igual. Entonces, como les digo, es solo que aprendan a resolver uno, aprendan a despejar uno y ya pueden resolver el resto. En la parte B de esta hoja hay una forma diferente en que se hacen los cuestionamientos. Podríamos practicar esa parte o ustedes me dicen qué ejercicio continuamos resolviendo. Ingeniera, disculpe, Diga. buenas noches. Buenas noches. ¿Podría, realizar uno de los que usted dijo de la parte B? De la parte B, bueno. Ajá, por favor. Entonces, bueno, solo nos vamos a desconectar de esta sesión que ya nos va a cortar la transmisión y nos volvemos a conectar. Ahorita, para la parte B, dice que determinemos las ecuaciones de la recta tangente y normal a la gráfica de la función dada en el punto P. El punto P es 3,2, dice graficar el sistema y la ecuación, no se ve acá, pero es la siguiente.
Tenemos la ecuación f de x es igual a la raíz de x más 1. El punto que nos están dando es 3,2 y las instrucciones en el inciso A. No, perdón. Aquí solo nos dice que determine las ecuaciones de la recta tangente y la recta normal a la gráfica de la función dada en ese punto P. Entonces, para empezar, nosotros vamos a saber, necesitamos conocer la ecuación de la recta tangente. Entonces, para la ecuación de la recta tangente, yo necesito primero ubicar dos datos, la pendiente y el punto. Eso es básico de gráficas de rectas. Entonces, pendiente y un punto. El punto ya no lo dan acá en el ejercicio y el punto es 3,2. Mi recta tangente tiene que pasar por el punto 3,2. Ahora, después de ubicar esta parte, vamos a tener que ubicar la pendiente, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la pendiente de la recta tangente? En ese punto. Conocemos por concepto que va a ser igual a la primera derivada en ese punto. Entonces, si yo obtengo la derivada de f de x, ¿cómo quedaría esa primera derivada? ¿Cómo harían para trabajar esa primera derivada? Pueden reescribir la función y escribirla como f de x es igual a x más 1 elevado a la 1 medio. ¿De acuerdo con eso? ¿Alguien que diga que sí? Ingeniero. Ingeniero. Ya se durmieron. Bien, para derivar esto, entonces sabemos que necesitamos el uso de la regla de la cadena. Por ese método de derivación lo vamos a realizar. Entonces, bajamos el 1 medio y x más 1 nos queda igual. 1 medio menos 1 nos queda como menos 1 medio. Y lo vamos a multiplicar por el valor de la derivada que está de lo que aparece dentro de mi función. Dentro de mi paréntesis acá. ¿Será que tengo que escribir algo más ahí? La derivada de la base. La derivada de la base es igual a 1, ¿verdad? Porque x más 1, la derivada es 1. Entonces, en este caso, yo voy a escribir la primera derivada de la siguiente forma. 1 dividido 2 por la raíz de x más 1. De esa forma se podría escribir la derivada. Ahora, sabiendo que la primera derivada es igual a la pendiente de mi recta tangente en el punto, ¿verdad? Entonces, yo ya sé que el punto es 3,2. Entonces, yo voy a sustituir en esa primera derivada el valor de mi punto. En este caso, x es 3 más 1. Y me queda un valor de pendiente igual a 1/4. Esa es la pendiente de mi recta tangente. Entonces yo aquí ya conozco el valor de la pendiente que es 1/4. Y para la ecuación de la recta tangente voy a utilizar esos dos datos. Pendiente de 1/4
y punto 3,2. Voy a ir a mi ecuación punto pendiente. De la siguiente forma la voy a sustituir. Recuerden que acá se coloca el valor de la pendiente, en M se coloca el valor de la pendiente y en Y sub 0 y X sub 0 los valores del punto. Entonces me va a quedar Y menos 2 es igual a un cuarto de X menos 3. Entonces, la ecuación de mi recta tangente es un cuarto de X. Un cuarto por menos 3 nos da menos 3 cuartos y menos 2 pasa a sumar al lado derecho de la igualdad. La suma y resta de menos 3 cuartos más 2 nos da, si no estoy mal, más 5 cuartos. Entonces, esta es el resultado de la ecuación de la recta tangente que pasa sobre el punto 3,2. Esta es la ecuación de la recta tangente. ¿Dudas hasta el momento? Esa se va a graficar, ¿verdad? Sí, sí, vamos a graficar. De último, tenemos que graficar todo el sistema. Esa es la instrucción. Entonces, todo el sistema para graficarlo vamos a necesitar la recta tangente, la recta normal y la función en sí. Entonces, ahora vamos a encontrar, la segunda parte del ejercicio es encontrar la ecuación de la recta normal. Entonces, una recta normal sabemos que tiene 90 grados entre ella y la recta tangente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a graficarla y va a ser perpendicular a la recta tangente. Si es perpendicular, la pendiente de la recta tangente multiplicada por la pendiente de la recta normal va a ser igual a menos 1. Yo ya conozco la pendiente de la recta tangente, que es un cuarto, multiplicado por la recta normal es igual a menos 1. Entonces la pendiente de la recta normal es menos 1 dividido un cuarto. ¿A qué es igual la pendiente de la recta normal? Permítanme que acá hay algo. No, ahí vamos bien. ¿Qué valor tiene la recta normal entonces? Menos 4. Tendría el valor de menos 4. Ya tenemos para la ecuación de la recta normal el valor de la pendiente y ahora necesitamos un punto. ¿Qué punto vamos a usar? 3,2. 3,2 porque ese es el punto que nos está dando esta gráfica. Ahora, nos vamos igual a la ecuación punto pendiente y sustituimos. Y menos, el punto en Y es 2, la pendiente que es menos 4, X menos 3. Entonces, Y va a ser igual a menos 4X, menos por menos da más, 4 por 3 es 12. Y el 2 que de estar restando en este lado izquierdo pasa al lado derecho a sumar. Entonces, Y es igual a menos 4X más 14. Esa es entonces la
ecuación de mi recta normal. De esa forma encontramos las dos ecuaciones, la de la recta tangente y de la recta normal. Vamos a ver ahora la gráfica para el sistema, ¿verdad? Entonces, primero, díganme ustedes qué característica tiene mi gráfica, mi función original. ¿Qué tipo de gráfica es? ¿Será una recta? ¿Será una parábola? ¿Una circunferencia? ¿Qué se les ocurre que es? Se va a abrir hacia los lados. Es una parábola que abre hacia los lados. ¿Hacia qué lado abre? ¿Derecho o izquierdo? Yo no estoy mal, hacia la derecha. Hacia la derecha. Muy bien. ¿Y en qué punto va a iniciar mi gráfica? -2. 3,2. 3,2 es un punto por donde pasa mi gráfica. Menos 1,0. Exacto. Ahorita vamos a ver esa parte. Vamos a ver dónde está. Bien, entonces ahora para graficar, vamos a tomarlo de la siguiente forma. Como decía el compañero, en menos 1,0 va a iniciar mi gráfica. ¿Cómo lo averiguamos? Lo averiguamos poniendo un valor de y igual a 0, ¿verdad? Entonces tenemos a partir de menos 1 y dice que el punto donde va a pasar es 3,2. Entonces tenemos acá el 3,2, la parte donde va a iniciar que es menos 1,0 y se va a abrir hacia la derecha. Hacia la derecha porque el valor de x está positivo, ¿verdad? Entonces, esa es la función original que es f de x es igual a la raíz de x más 1. Ahora, si quiero graficar la recta tangente, voy a tomar la ecuación de la recta tangente, que en este caso es y es igual a 1/4 de x más 5/4. Entonces,
Esto es una línea recta, entonces, ¿cómo graficábamos rectas? ¿Qué significaba para ustedes este 5/4 en ese tipo de ecuaciones? Ingeniera, disculpe. ¿Sí? ¿Cómo halló ese punto de 0, menos 1,0? Mire, pues como sabemos que abre sobre el eje Y, perdón, sobre el eje X, conocemos que el valor va a iniciar cuando Y sea igual a 0. Entonces, si despejo acá, me queda que X es menos 1. X menos 1 cuando Y es igual a 0. Entonces, a partir de ese punto, del punto que hace 0 el valor de X, perdón, el valor de Y, a partir de ahí inicia mi gráfica. ¿Te Gracias. resuelve su duda? Es en la que nos dan, entonces no tenemos. Ajá, sí, es la función que nos dan. Ok. Luego ya con este dato tenemos el 5/4, que si se recuerdan, cuando tenemos mx más b, este tipo de ecuación, el valor de b significa dónde corta el eje y, es el intercepto en y. Entonces, en este caso, 5/4 equivale a 1.25. Entonces, en 1.25 va a cortar la gráfica el eje Y. Ahora, díganme ustedes cómo, ahora, según el valor de la pendiente que tenemos acá, la pendiente es 1/4. Entonces, es un cambio en Y dividido un cambio en X, ¿verdad? Entonces, si yo hago un cambio en Y, voy a subir una unidad a 2.25. Estoy en 1.25, entonces subo 1 a 2.25. Y sobre el eje de las X me muevo 4 espacios. 1, 2, 3 y 4. Entonces, acá se va a colocar el segundo punto para yo poder graficar mi recta tangente. Entonces, si yo tengo mi recta tangente acá, sería esta la gráfica. Permítanme que esto tiene que tocar el punto 3,2. Entonces, esta es la gráfica de mi recta tangente. Ya la tengo acá en la ecuación. Así, recordando cómo se graficaban rectas, ¿verdad? Recuerden que esto de los movimientos en cada uno de los ejes yo lo pongo para forma de explicarlo, pero no debería de ir ahí, ¿verdad? O sea, ya ustedes en su gráfica de su examen no la van a colocar. ¿Dudas hasta el momento con la gráfica de la recta tangente? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Todo bien? Ay, no sé si están ahí. Confío en que estén ahí. Vamos a ver por último la gráfica de la recta normal. Entonces la recta normal es Y igual
a menos 4x más 14. Entonces, acá 14 es el punto donde la 14 es el punto B, que es la intersección con el eje, ¿verdad? Entonces, deberíamos de tenerlo hasta acá arriba. Creo que eso no me va a caber aquí. Y a partir de 14, entonces yo voy a tomar, según el valor de la pendiente, que es menos 4, y 1 de denominador, el cambio en Y y el cambio en X. Sería de esta forma. Entonces, ¿en qué punto quedaría otro punto para graficar acá? Entonces sería 4 unidades para abajo en Y, que iría 1, 2, 3, 4, y 1 en X. Entonces el segundo punto iría acá. De esta forma, la gráfica de mi recta normal quedaría acá. Esta sería la recta normal, con 90 grados de ángulo entre ella y la recta tangente. Así quedaría graficado este sistema. ¿Dudas? Muy bien. Entonces, si no hay dudas, ese sería uno de los ejercicios de la parte B. Si no hay dudas de otro ejercicio, entonces lo dejaríamos aquí por hoy. Esperando no volver a verlos para que no lleguen no tengan que llegar a exámenes de retrasada. Se pone triste. No, hombre. No nos quiere ver, ingeniera. Es que es un logro no verlos, porque así quiere decir que ganaron, va. Pero si seguimos viéndonos, esa es mala noticia. Es bueno. Bueno, respondo dudas igual por WhatsApp. Me han estado mandando, pocos me han estado mandando sus ejercicios, así que espero si estén estudiando. No hay que jalarle las orejas después. Y espero que no tengan que tener muchos puntos.
Ingeniera, ¿y hasta qué hora va a resolver dudas? Ahorita hasta que me duerma. So, A las porque 4 de soy- la mañana. Ay, no. Mire, eso ni siquiera lo vi ustedes. ¿A qué hora es el examen? A las 10. A las 10. A las 10. Bueno. Ahí voy a estar pendiente. A las 11 le mando un ejercicio. No, hombre. Pónganse pilas mejor. Estudien, todavía tienen bastante tiempo. Yo no sé a ustedes, pero yo prefería irme a dormir y me despertaba ya con la mente tranquila para empezar a estudiar otro poquito. O sea, no se duerman muy tarde o no se desvelen por eso y mejor repasen, ¿va? Mejor repasen cuando ya tengan la mente tranquila, mañana temprano. Bueno, ahí los dejo entonces. Estudien y que les vaya bien en su examen. Gracias, ingeniera. Feliz noche. Sí, ingeniera. Feliz Gracias, noche. ingeniera. Ingeniera.